con base en el primer video, entonces vamos a empezar la discusión de la clase del día de hoy, ¿vale? Entonces, como siempre, espero que ustedes estén muy, pero muy dispuestos a participar en la clase de hoy. Con eso vamos a darle, pues, como tal, un seguimiento, pues, a este proceso, ¿vale? Cuéntame, Damián. Sí, hasta el momento donde nos dijeron, sí, solamente la asignatura que ustedes perdieron, ¿vale? Listo. Entonces, listo. Entonces vamos a ver entonces este primer video. Discúlpenme aquí un momentico. Denomina creación. Listo. Vamos a ver entonces Profe, este video, por favor, vamos a prestar mucha atención. Cuéntame. Es que soy Acuña, ¿sí me tomas asistencias? Que entré un poquito tarde. Sí, no se preocupe que ahí ya le dejé la asistencia. No estaba compartiendo Vale, profe, pantalla, gracias. entonces ya les comparto pantalla y empezamos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con esto. Se denomina creacionismo al conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas según las cuales el universo y los seres vivos provienen de actos específicos de creación divina. Por extensión, el adjetivo de esta teoría se ha aplicado a cualquier opinión o doctrina filosófica o religiosa que defiende una explicación del origen del mundo, basada en uno o más actos de creación por un Dios personal, como lo hacen, por ejemplo, las religiones. Por ello, igualmente se denomina creacionismo a los movimientos pseudocientíficos y religiosos que limitan en contra del hecho evolutivo. Esta teoría explica sobre el origen del universo, pues se basa en las sagradas escrituras de la Biblia, por un Dios supremo, todopoderoso e inteligente. Las formas de creacionismo nombradas anteriormente son consideradas formas de creacionismo anti-evolución, porque requieren la intervención directa de un creador. Además de este tipo de creacionismo, existe el creacionismo pro-evolución, expresado en el creacionismo evolutivo y en una postura filosófica llamada evolución teísta. El creacionismo pro-evolución cree en la existencia de un creador y de un propósito, pero sí acepta que los seres vivos se han formado a través de un proceso de evolución natural. Esta forma de creacionismo no interfiere con la práctica de la ciencia ni es presentado como una alternativa al nestorianismo, sino como una completamente filosófica y religiosa teoría de la evolución. Los creacionistas clásicos niegan la teoría de la evolución biológica y especialmente lo que se refiere a la evolución humana, además de las explicaciones científicas sobre el origen de la vida. Por esto rechazan todas las pruebas científicas, como fósiles, geológicas y genéticas, entre otras. En el creacionismo clásico, de origen cristiano, se hace una interpretación literal de la Biblia y se sostiene la creación del mundo, los seres vivos y el cataclismo del diluvio universal, tal como está descrito en el Génesis, sin pretender concretar de manera científica el origen de las especies. Se pueden distinguir varias subcorrientes dentro de esta teoría. El creacionismo científico trata de utilizar fundamentos de carácter no religioso de descubrimientos o conocimientos de disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales, que se presentan como pruebas científicas en contra de la teoría de la evolución. Sin embargo, a diferencia de las ciencias naturales, en el denominado creacionismo científico, no se sigue realmente el método científico y no se producen hipótesis pensables por observación empírica. Debido a lo anterior, el creacionismo científico no logra reunir totalmente las características de una teoría científica, por lo que suele calificarse como una proposición
evolución pseudocientífica. Por otra parte, este tipo de creacionismo trata de dibujar la intención entre hecho evolutivo, parentesco y transformación de las especies a lo largo del tiempo y la teoría de la evolución, síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo, englobándolo todo en el término evolución, evolucionismo, darwinismo y descalificándolo como una simple teoría, jugando con este doble significado de las palabras teoría en el habla común y en las ciencias naturales. Diseño inteligente. Corriente que sostiene que el origen o evolución del universo y los seres vivos son el resultado de acciones racionales emprendidas de forma deliberada por uno o más agentes religiones monoteístas. En realidad, es un movimiento creacionista que oculta sus motivaciones religiosas, presentando experimentos y pruebas científicas modificadas y sacadas de contexto, y cómo lograr la respetabilidad ante la comunidad científica internacional. Los principales argumentos se basan en que la complejidad de la creación del universo y de la vida, que el universo esté demasiado bien adaptado para los seres vivos y la existencia de una gran diversidad de vida que no puede deberse a un simple azar. Creacionismo pro-evolución. El creacionismo pro-evolución, con sus dos vertientes, la evolución teísta y el creacionismo evolutivo. Según estos postulados, se cree que la existencia de un creador y un propósito, pero se acepta que los seres vivos se formaron a través de un proceso de evolución natural. Esta forma de creacionismo no interfiere con la práctica de la ciencia, ni es presentada como una alternativa al neodarwinismo, sino como un complemento filosófico-religioso a la teoría de la evolución. A lo largo de los siglos, sus principales promotores se han encontrado entre los seguidores integristas y ortodoxos de las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo y islamismo, quienes toman como principal defensa la inefabilidad de los escritos contenidos en sus libros religiosos, aunque también el creacionismo ha sido apoyado o nombrado por filósofos de la antigüedad como Lao Tzu, Platón y Cicerón. No se conoce con certeza cómo es que se originó el universo, pero había una teoría que fundamentaba a Platón. Él decía que la vida se originó cuando la psique o el alma inmortal se alojaba en la materia, pero cuando la abandonaba, la materia volvía a quedar inerte. Sus ideas influyeron en Aristóteles, su discípulo, y este dijo que la materia carecía de vida, pero la adquiría cuando una fuerza anímica se apoderaba de ella. Aristóteles fue uno de los más influyentes filósofos de la antigüedad, de la historia de la filosofía occidental y considerado por muchos como el autor enciclopédico más portentoso de la historia de la humanidad. Era totalmente basada en la teoría científica en la que se afirma que las especies no evolucionan, sino que estas tienen una esencia fija que ha sido creada por un Dios perfecto y omnipotente, y que estas se han mantenido hasta la actualidad tal y como Dios las creó, y por lo tanto no les falta la evolución. La teoría del fijismo o fixismo sostiene que las especies se han mantenido inalterables desde la creación tal y como lo fueron creadas, sin que hayan evolucionado a lo largo del tiempo. Frente a la presencia de fósiles inservibles, que serían restos de animales que perecieron en el diluvio bíblico o simple capricho de la naturaleza. Fundamentado en el filósofo griego Aristóteles, los principales impulsores de la teoría fijista fueron, en el siglo XVII, Carlos Linneo, el reconocido naturalista y científico sueco, quien asentó las bases de la taxonomía moderna. Desarrolló de modo formal el fijismo. Mantuvo que las especies se habían creado de forma separada o independiente y negó la posibilidad del origen común de los seres vivos. Un siglo después, el zoólogo y naturalista francés Georges Cuvier respondió a las voces en contra de la teoría fijista, que aludían a la existencia de los fósiles con la teoría del catastrofismo. Según esta, algunas especies desaparecieron como consecuencia de catástrofes y de ahí los fósiles. Se denomina evolucionismo a la teoría que explica la transformación de las especies por los cambios producidos en sucesivas generaciones. Basa la credibilidad de la teoría en pruebas paleontológicas y semejanzas anatómicas entre distintas especies que vivieron a lo largo del tiempo. Sus primeros defensores fueron los filósofos griegos como Anaximandro, Empédocles y Epicuro. Tras la caída del Imperio Romano, con el paréntesis que algunos autores fueron árabes,
no se volvió a proponer como teoría hasta el siglo XVIII, con la aportación del naturalista francés Lamarck, quien defendería la mayor complejidad de la naturaleza según pasa el tiempo y la adecuación de las especies, según el medio en el que viven. Más tarde, sus argumentos se inspiraban al científico inglés Charles Darwin, quien escribiría, abro comillas, El origen de las especies, cierro comillas, donde sentaría la base del evolucionismo moderno. En la actualidad, el evolucionismo de Darwin se ha completado con trabajos como la herencia genética de Mendel, llamándose, abro comillas, síntesis evolutiva moderna, cierro comillas. Evidencias en contra de la evolución. Existen muchas evidencias en contra de la macroevolución biológica. Algunas de las evidencias de Darwin utilizadas para apoyar a la evolución están siendo refutadas ahora debido a las evidencias científicas más modernas. Un hecho es que partes del cuerpo o entidades no pudieron haber evolucionado gradualmente. Michael Behe descubrió que las células son irreduciblemente complejas. Necesitan todas las sustancias químicas y partes para funcionar. Por consiguiente, no pudieron haber evolucionado gradualmente. Otra evidencia fue la total ausencia de formas transicionales en el registro fósil. No hemos podido crear a pesar de lo mucho que hemos tratado. No hemos podido crear una especie a partir de otra, inclusive con la intervención humana. Las cosas que han sido utilizadas como ejemplos de la evolución han apoyado a la microevolución, o han sido engañados, fraudes, o se han valido de la licencia artística para extrapolar conclusiones sin ninguna justificación. Sin embargo, las mejores evidencias en contra de la macroevolución y por consiguiente la mejor evidencia a favor del creacionismo es la inimaginable complejidad y funciones similares a las de una máquina o una sola célula, incluyendo el ADN, el ARN, la fabricación de proteínas, etc. Pues nada de esto se conocía en el tiempo de Darwin. Pensaban que la célula era una simple gotita de protoplasma. El genoma humano contiene tanta información que de ser puesta en libros llenaría bibliotecas enteras, favoreciendo así al creacionismo. La Iglesia Católica rechaza una interpretación literal de los primeros capítulos del Génesis. Y, para su doctrina, cualquier propósito similar ignoraría el sentido de la creación y del propio Dios, Yahvé, al que se presenta como fundamento y causa última trascendente de la realidad. Al no estar al magisterio de la Iglesia en cuestiones científicas, tampoco se opone a la teoría de la evolución, siempre que el creyente considere algunos aspectos básicos de su doctrina, como puede ser la casualidad divina de que el ser humano haya sido creado a imagen y semejanza a Dios, y que su alma ha sido creada por voluntad de Dios, diferenciándolo de los otros seres vivos. El creacionismo es una forma especial de las pseudociencias. Es difícil clasificar a los creacionistas. Ellos no forman una secta en el sentido religioso. Debido a que es cuestionable hablar de una secta científica, lo más acertado sería hablar de un grupo especial de pseudocientíficos. El hecho de que los creacionistas estén separados es subrayado por sus, a veces, consignas agresivas y radicales frente a las teorías naturalistas y sus representantes. 1. Argumentos geológicos. El arzobispo de Irlanda, James Ussher, en el año 1650, a mano de la Biblia, había calculado que la fecha en la cual se formó la Tierra. Según Ussher, la Tierra fue creada hace 4004 años. Los creacionistas actuales son algo más generosos. Sin embargo, están convencidos que la Tierra y el universo no pueden tener más de unos 10.000 años. Esta hipótesis se encuentra en la contradicción de la reconocida edad de la Tierra de aproximadamente 4,5 mil millones de años, ya que los creacionistas, si acogen a conocimientos científicos, deben presentarlos. Uno de sus argumentos se basa en la rareza del elemento helio en la atmósfera. Este argumento, como todas las afirmaciones creacionistas, es un error. Los átomos de helio son demasiado livianos para que puedan ser retenidos en la Tierra por la gravedad. Constantemente escapa al espacio, con lo cual la reducida cantidad de helio encuentra una fácil explicación. Con esto quedó obsoleta la afirmación creacionista. 2. Argumentos paleontológicos.
Hace muchos años, un descubrimiento de los sedimentos del Paluxy River en Texas se encargó de una gran conmoción. Aparentemente se habían identificado pisadas de saurios junto a pisadas de seres humanos. Los creacionistas veían en esto una prueba que los humanos habían vivido junto con los saurios. Pero muy pronto se descubrió que habían confundido pisadas de un sauro pequeño con huellas de pies de humanos, y que algunas de estas impresiones habían sido alteradas mediante martillos y cinceles. 3. La evolución del hombre. Los creacionistas a veces imputan a los evolucionistas materialistas de disponer de insuficientes fósiles humanos, de los cuales, en todo caso, no se pueden deducir la evolución del ser humano. Estos reproches carecen de todo tipo de base. Solo en las últimas décadas se encontraron innumerables restos humanos que muestran un mejor cuadro de la evolución humana. A los biólogos les es totalmente familiar la independencia de la especie humana. Sin embargo, no puede pasar por alto que todos portamos residuos de los animales, comenzando con los tejidos, hasta los cromosomas. Por ejemplo, el humano tiene la estructura de los cromosomas de los chimpancés. Esto mostró que el chimpancé es un pariente más cercano del hombre de lo que se pensaba. Para concluir, el creacionismo es de origen misterioso, jerárquico, simbólico y a la vez amplio, descubriendo y hallando de dónde es nuestra proveniencia en este vasto universo. Para otros, el reino de Dios y también la teoría del Big Bang. Cabe destacar que cada pensamiento del ser humano es diferente, creando y proporcionando fuertes debates de ideología acerca de nuestra proveniencia en nuestro planeta llamado Tierra. Hoy en día, la clave para entender y para concluir nuestra llegada es a través de la fe. La fe es la clave que podemos hacer realidad cualquier ilusión que hay en nuestro interior. Hoy hay dos clases de individuos en nuestro mundo. El primero, el que cree puede materializar cualquier objeto a la realidad. Y el segundo es que el que sin hechos no hay creencias. Hoy en día existen numerosas teorías, informes, escritos y pensamientos filosóficos que no aciertan a dichas teorías, pero sin embargo tampoco nos quedamos muy atrás de saber y conocer acerca de nuestra existencia hasta el día de hoy. Puede existir carencias de prueba, pero lo que verdaderamente importa es que existe evidencia de la fe en el ser humano. Una palabra que construye y materializa cualquier realidad del ser humano, desde el interior hasta ser aplicado a la realidad. La mayoría de las valoraciones científicas consideran que el creacionismo es una pseudociencia, es decir, un conjunto de afirmaciones que no tienen un fundamento objetivo, sino que se basan simplemente en una convicción religiosa que son contrarias a la prueba científica de la biología, la geología y otras disciplinas. No se puede deducir a ciencia cierta de que esta teoría del creacionismo sea una mera realidad, pero podemos atribuir de manera evidente de que con la fe todo es posible. Transformarlo en realidad hoy en día sigue siendo un misterio, y algún día muy lejano deduzcamos nuestra posible proveniencia en este universo. Bueno, muchachos, pues permítanme un momentico, apago el micrófono por este lado. Bueno, por favor, ¿me confirman si me están escuchando? Sí, señor, lo escuchamos. Sí, señor. Bueno, listo. Señor. Entonces, vamos a empezar principalmente con las personas que están hablando por el chat. Pues obviamente pues son las primeras personas que están participando, entonces vamos a empezar por darle la palabra a ellos y ya ahorita pasamos otro videito para que lo podamos analizar. Laura Sofía Vargas, cuéntanos entonces cuál es el aporte que quieres hacer. Pues no es como un aporte, sino es como una pregunta de respecto al libro del Arco Mágico, ya que pues él también habla mucho de cómo fue evolucionando el humano a medida de la ciencia y pues por lo de los animales y eso. Entonces quería ver si es bueno, o sea, en el caso de yo, que no sé cómo explicarlo, lo podría seguir leyendo para meterme más en el tema, ¿sí, profe? O Sí, mejor claro, no. si tiene que ver con evolucionismo, igual, tú estás en plena libertad. Es más, te agradecería de pronto que si me puedes compartir el link o el título del libro. ¿Se llama así? ¿El telar mágico? Sí, señor. Entonces, permíteme más de un momentico y lo voy a buscar de una vez, a ver si lo puedo descargar por PDF.
Y lo leo yo también, yo nunca lo había escuchado. Sí. Entonces vamos a ver si... Sí, señores, aquí se encuentra el ar mágico. El cerebro humano y la computadora, sí, pues 1985. Lo voy a descargar de una vez ¿para qué? Para poderlo leer. Vamos a ver por dónde lo puedo descargar, que me está pidiendo algunas cuentas. ¿Tú lo tienes descargado? Silencio. No lo puedes, si me lo puedes compartir de pronto por correo, te lo agradecería. Profe, es que lo tengo en físico. Porque pues sí me parece bastante interesante el libro. Realmente nunca lo había leído, pero pues sí está por ahí. Entonces aprovechamos y lo leemos. De todas formas es bastante interesante que ustedes también propongan las lecturas. Listo. Vamos a ver si por aquí está. No, toca buscar a ver por dónde se puede descargar. Listo. Sí, no, claro, lo lees y también lo ponemos en discusión y sobre todo si lo quieres ya tener listo para la próxima clase, entonces sería una muy buen aporte. Listo, Brian Peña, sí, por favor prende micrófono y hablamos. A ver cuál es el aporte que quisiera escuchar, el aporte que vas a hacer tú. Sí, señor. Ahí te estoy escuchando. Listo. Profe, ¿me podría repetir lo que tengo que hacer? Tengo que explicarle Un aporte el aporte. tuyo. Sí, claro, explícame tu aporte. Entonces vamos a hablar a ver con respecto al aporte que tú estás haciendo. Vale, pues en teología, esta rama de la ciencia que estudia ¿qué? Como los dioses o lo universal. Cree que el mundo lo creó Dios y que Dios y nada más lo creó sin la intervención del hombre. O sea, es un mundo creado y construido por Dios, única y exclusivamente. Sí, Pues obviamente, señor. si en este caso estaríamos hablando que los hombres son una creación de... O sea, Dios es una creación, perdón, el hombre es una creación de Dios, entonces también podríamos identificar pues cuál sería el parámetro, pues vuelvo y repito que desde la misma postura. Pero fíjate que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hablamos de mitología griega, porque la mitología griega también es viable y también es vista como una forma alternativa de teología, ¿por qué no decirlo? Lo que pasa es que nosotros ya ahorita vamos a ver por qué es que nos planteamos en una sola postura y tiene que ver con algo que se denomina como el eurocentrismo. Pero cuando nosotros estamos viendo este tipo de perspectivas, es muy común para nosotros de pronto hablar de que es precisamente el hombre, perdón, es Dios quien crea al hombre, más sin embargo, de acuerdo a la descripción, pues, de finales también del mismo mundo griego, terminan ellos definiendo que son precisamente los hombres quienes terminan creando a los dioses y los terminan creando como una necesidad de explicar algo acerca de, o sea, es decir, cuando el señor René Descartes plantea finalmente que existe una vaina que se llama el razonamiento lógico-matemático y que en el mundo ese razonamiento lógico-matemático es un compendio que se puede explicar siempre y cuando obedezca una lógica matemática que lo explique. Me hago entender. Los árboles existían en un principio por creación de Dios. De acuerdo al razonamiento lógico-matemático de René Descartes, dice, es que el árbol no solamente existe porque sea una creación de Dios, sino además que es la creación de Dios, tiene un razonamiento lógico-matemático que implica que el árbol tiene un concepto o tiene una función de orden científico que es permitirle la vida a otros tipos de organismos, incluyendo los seres humanos. Es decir, que se rompe esa barrera en donde dice, Dios creó el árbol, pero no se dice con qué función. Más sin embargo, René Descartes entra a través del razonamiento lógico-matemático, obviamente él no lo hace con árboles, él lo hace con otro tipo de constructo,
pero permite por lo menos decir esto, permite decir, es que Dios crea los árboles, pero los crea es con una función, y esa función es el razonamiento lógico-matemático que nosotros podemos identificar. Si algo no tiene, si algo carece de ese razonamiento lógico-matemático, y en este caso, ¿por qué no decirlo? Hablaríamos de los milagros. René Descartes dice, bueno, listo, para un momentico, porque es que lo que no puede explicar la lógica matemática, un milagro, es porque obedece a otro tipo de razonamiento, que es el razonamiento propio de la metafísica, y la metafísica es aquella rama que tiende a explicar, o en la que se encuentra todo aquello que no tiene una lógica matemática y que no puede ser explicado por el hombre. Y sin embargo lo definen como una ciencia. O sea, la metafísica también la terminan definiendo como una forma de entender voluntades superiores sin la necesidad de que obedezca a un razonamiento lógico-matemático o una lógica matemática que lo respalde. Entonces, en eso quiero ser bastante claro. ¿Listo? Entonces, sí, las teologías todas parten de una doctrina, de un proceso de adoctrinamiento, y como parte de ese proceso de adoctrinamiento, nosotros también tenemos que ser consecuentes que nosotros somos el producto de un proceso de adoctrinamiento, porque en ese proceso de adoctrinamiento, como latinoamericanos y más como hispanos latinoamericanos, realmente hablaríamos de indígenas latinoamericanos, tendríamos que reconocer que nuestra función en un principio, que nuestra función como latinoamericanos se fundamentó inicialmente en el tener unas creencias propias, unas creencias religiosas, que a la par hoy en día nosotros la catalogamos como míticas, pero que desde una lógica y desde una perspectiva, digamos, un poco más centrada en lo que nosotros consideraríamos, pues, como teorías de creacionismo, pues para ellos también hubiesen podido ser válidas. Tal es el hecho de que si en este momento tuviésemos a una persona que fuese indígena, perteneciera a cualquier tipo de religión, y creo que se lo mencionaba en la clase anterior, nosotros tendríamos aquí que hablar y tendríamos que debatir bastante con el compañero entre si el ente que crea todo es Dios o la Pachamama, como ellos la definen, que es la madre tierra. Entonces, aquí tendríamos una discusión bastante grande, pero pues no contamos con este tipo de, digamos, no contamos con el recurso material, por decirlo así, que sería esta persona con la cual podríamos debatir y podríamos discutir bastante esto. Finalmente, siempre va a ser importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de las teologías, todas son producto de un adoctrinamiento. Les mostraba yo ahorita al finalizar a sus compañeros una imagen que se las voy a mostrar después de que ustedes vean el siguiente video, para que ustedes más o menos entiendan y tratemos de analizar cómo es que es este proceso de adoctrinamiento, porque vuelvo y repito que nosotros somos el producto más de un proceso de endoculturación. Es decir, endoculturación hace referencia principalmente a ese proceso por el cual son sus padres los que les han inculcado una religión, son sus padres los que les han mostrado en términos o en materia de esa religión, les han mostrado, por decirlo así, un camino respecto a la sabiduría teológica, pero también somos producto de un proceso de eurocentralización. Eurocentralización, ¿por qué? Pues porque aquí los indígenas, y por eso digo que nuestras creencias en este momento son eurocéntricas, pero no son a la par, y dentro del eurocentrismo no corresponden tanto a lo que nosotros construimos de una forma histórica, sino que somos producto del resultado de la historia de alguien más que llegó a este continente y simplemente obligó a transformar el proceso de pensamiento. A pesar de que esto, lo que estoy diciendo, pues, digamos, entraría también en conflicto con la dinámica, con la política del colegio, porque ustedes saben que eso es un colegio católico, pues hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? No es que, y les hago la aclaración, vuelvo y repito, y creo que todas las clases estaré siendo insistente con esto, que prefiero hacer la aclaración de que lo que yo estoy haciendo en esta clase no es ponerlos a entrar a ustedes en conflicto y obligarlos a que cambien de una religión. No, simplemente lo que estoy haciendo es mostrándoles un camino por el cual nos podamos poner medianamente de acuerdo en algunas cosas que nos funcionen a nosotros para entender básicamente que este proceso de característico y este proceso por el cual nosotros expresamos en las ciencias naturales también el creacionismo, porque fíjense que a pesar de que sería un tema netamente religioso, también las ciencias naturales lo tienden a contemplar como una forma de expresión de la creación de los mismos seres humanos y del mismo hombre. ¿Listo? Esteban, ¿ibas a comentar algo? Me gustaría sí, que... estoy investigando varias teorías sobre la creación
y Sí. encontré entre una de ellas la que usted ahorita nos está hablando sobre la religión y la filosofía. Encontré otra teoría que se llama la teoría oscilante del Big Bang, que se cree que el Big Bang fue como el principio y que su final fue el Big Crush. También encontré la teoría inflacionaria, que se trata sobre la densidad constante y que por medio de los protones, por cada metro cúbico, encontré también la teoría de estado estacionario, donde se trata de la distribución de la materia en el espacio, y pues también encontré, según teorías de Stephen Hawking, donde dice que fueron las partículas o átomos que pasaron a formar planetas, estrellas y galaxias. Entonces, para él resultaba misterioso, puesto que él había encontrado información, pero todavía, hoy en día, todavía sigue siendo un misterio encontrar más allá. Sí, de hecho, si en algún momento se nos da la oportunidad, hablaremos de algo que se denomina como la partícula de Dios, que sería el origen prácticamente del universo, pero que también tiene una serie de contradicciones bastante complejas, porque a pesar de esto hubo mucha gente que se mató, literalmente. Hay mucha gente que se suicidó precisamente cuando anunciaron el uso de la implementación de un proceso experimental con la partícula de Dios. Hubo gente que se enloqueció y sobre todo pues gente que estuvo muy sesgada hacia la parte teológica. Entonces, fíjense que es muy importante tener en cuenta que a pesar de esto, pues en este caso, digamos, hablaríamos de una teoría del creacionismo desde unos procesos más de de fisión y de fusión nuclear, que es técnicamente lo que está hablando Esteban. Es un proceso muy particular, es un proceso muy, digámoslo de esta manera, muy extenso en términos de hablar de este tipo de secuencias de las teorías de creación y conformación del universo. Porque no solamente, como lo estaba mencionando Esteban, están las teorías que respaldan desde la parte teológica y desde la parte de las ciencias naturales, sino que también existen otro tipo de teorías que fuera de lo cosmológico se resumen más a la parte de la química y de la física nuclear, para tratar de entender o para tratar de mostrar que la explicación, a pesar de que puede ser mucho más compleja, no es la única que existe y no es única y exclusivamente la teoría creacionista la que puede tener la razón frente a. Pero lo que me parece curioso del video es que en el video mismo ustedes lo podrán haber analizado y se dan cuenta que existe también incluso hasta un mismo rechazo por cuenta de la misma Iglesia Católica para darle un fundamento sólido o para tratar de mencionar que el mismo Génesis sea algo completamente sólido y que la Tierra tenga única y exclusivamente su antigüedad de 6.000 años, porque aquí nos vamos a encontrar que existen ciertas contradicciones que de pronto la Iglesia no la toma, pero pues que finalmente aquí la estaríamos, digamos, llevando un poquito más allá de. Valentina Moncada, me gustaría que hicieras tu intervención, por favor. Estás hablando que también encontraste algo. Sí, sí, señor. Pues ahí, ¿sí me escucha, profe? Sí, sí, te estoy escuchando. Pues como le dije en el chat, estuve averiguando acá mientras usted estaba explicando sobre el creacionismo y el evolucionismo. Entonces, pues, así como le dije acá, leí que según el creacionismo, no hay como posibilidad de que en un mismo organismo pueda evolucionar como hasta el ser humano que somos hoy en día, ¿sí me va a entender? También otra cosa que vi fueron cuatro puntos de vista de, pues obviamente, como, sí, puntos de vista de diferentes personas. Entonces, la primera posición decía que es propiamente creacionista, o sea, dicen, Dios creó todo y fin, porque lo dice la iglesia, porque lo dice la Biblia y porque me lo dijeron así. Sí. La segunda posición dice que es como una igualdad. Dicen, pues, puede ser evolucionista, puede ser creacionista, no voy a decir nada, llegamos a un acuerdo para evitarnos problemas. Fin. La tercera posición defiende como a la ciencia, dice que tiene su método propio, que es más como racional. Dice, es por esto, por X y por Y, que es como por lógica, por decirlo de alguna manera. Y la cuarta posición dice, espera un momentico,
Dice que entre la evolucionismo y el creacionismo, los dos tienen como su parte lógica, pero a su manera. Es decir, todos como que tienen su parte racional, pero a su manera, por eso como que chocan en ideas. Eso es lo que he averiguado. Bueno, listo. Vamos a ver entonces el siguiente video y continuaríamos contigo a ver de pronto tú qué considerarías, ¿vale, Valentina? Después de ahí, pues damos la oportunidad también a otras personas para que vayan realizando la participación, pero de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, entonces quisiera que tomaras el siguiente video en consideración y después me dijeras, pues, cuál es tu percepción frente a, ¿vale? Sí, señor. Listo. No solamente Valentina, bueno, yo quiero escuchar que realmente la mayoría de ustedes participen. Listo. Ah, perdón. Y así comenzó la tarea de crear al hombre. Todo estaba en suspenso, en silencio. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían... Y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retome y que surja la tierra. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en 4 patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. Pueden decirnos los hombres como castigo. De ahora en adelante se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Ucumán dijo: hagamos ahora unos hombres de madera. Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento y no se acordaban de sus creadores. Entonces Huracán dijo: estos hombres tampoco nos obedecen. Enviaré un diluvio que los destruirá. Así, los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon 4 hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces Huracán desnudó la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas y se multiplicaron. Todavía no había nacido el sol y los hombres y mujeres rogaban que amanezca, que llegue la aurora. Listo, vamos a ver el otro, que también está relacionado y es prácticamente con lo mismo.
Según el Popol Vuh, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu y Gucumat, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y animales. Los dioses no quedaron contentos con su obra, debido a que los animales no podían alabarles por no poseer un lenguaje. Decidieron que debían hacer una criatura que les profesase devoción. Y así comenzó la tarea de crear al hombre. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además, se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Ahora todo parecía mejor. Se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían un lenguaje y se comunicaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Estos hombres no tenían sentimientos, no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron dioses y hombres por algún tiempo hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra destruyendo todo. Los hombres de madera desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumat se reunieron y lo intentaron por tercera vez. Usaron madera y añadieron maíz amarillo y rojo. Con la madera hicieron las partes rígidas. Con el maíz amarillo moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres fueron interrogados por los dioses. Comprendían el mundo que los rodeaba y los instruyeron sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Pero los dioses se intimidaron por la perfección de su obra, pues no debían comprenderlo todo. Entonces Tepeu y Gucumat rociaron una niebla que extirpó parte de su visión y sabiduría. Comenzaron la creación de la mujer de la misma manera. Entonces, hombres y mujeres poblaron el mundo sin poder suplantar a sus creadores. Bueno. Te escucho, Valentina. ¿Qué consideras con respecto a esto? Pues, profe, o sea, sabemos que, digamos, en la creencia maya, sabemos que fue religiosa, que fue totalmente, pues, podemos ver perfectamente en el video que fue creacionista, porque igualmente no es el Dios que todos conocemos como tal, pero sí eran como un ser divino, ¿sí me va a entender? Sí, señora. Entonces, pues nada, o sea, yo pienso que de acuerdo con los videos que acabamos de ver, digamos que, y tomando en cuenta la creencia de los mayas, pues es totalmente creacionista. Listo. Bueno, entonces pregunta para cualquier persona a la que la quiera responder, entonces le agradecería. Si puede, Ana Sofía, que es la persona que está hablando. Entonces, pues vamos a ver. Esteban, listo, Esteban ya está participando ahí. Dice, esta teoría podría y no podría ser tan creíble, por eso es la pregunta de dónde proviene. Bueno, listo, Esteban. ¿Tú crees en el catolicismo, Esteban? Esteban, ¿en el creacionismo es el catolicismo? Sí y no. Estoy a favor de unas cosas que dice el catolicismo y en contra de otras cosas, porque según serían imposibles de realizar. Pues el video, según el video que estábamos viendo de Popol Vuh, de la creación maya, de los mayas, sí, podría para mí ser creíble y no ser creíble. Yo llegaría a pensar que pudieron haber sido extraterrestres, puesto que la Tierra fue formada y yo creo que eso le llamó la atención a ellos, vinieron acá, la inspeccionaron y de pronto pudieron conceder de que acá se podía crear vida y extender, por ejemplo, estuve leyendo también, dicen que los meteoritos o asteroides chocados acá en la Tierra contienen partículas o que podrían llegar a crear vida.
Entonces, pues creo que esta teoría podría ser creíble, pero no como dioses, sino como ovnis o algo así que crearon acá la vida o algo así, dieron origen a la vida. Pero no creo que sea así como que le vamos a dar vida a un hombre de madera, puesto que para mí sería ilógico para cualquier persona y más se supone que si son mentes desarrolladas. Bueno, aquí es donde viene entonces la gran pregunta, Esteban. Voy a entrar un poquito en conflicto y espero que obviamente no me lo van a tomar un poco a mal. Pues, ustedes saben que el fundamento de la clase es como cuestionar un poco y aprovechar esas participaciones que tienen ustedes precisamente para que realicemos este tipo de cuestionamientos. Pero entonces, aquí les voy a cuestionar entonces a ustedes, ¿por qué no puede ser posible la creación de un hombre de madera, pero sí fue posible la transformación de una figura que fue hecha de barro, que es lo que plantea el catolicismo, y que luego de plantear esa teoría que habla precisamente del hombre de barro y que luego ese ser supremo sopla viento de vida y termina creando a un ser humano o a un ser vivo de carne y hueso? Porque si es posible una y no es posible la otra. Por lo menos yo diría en este caso, si ustedes me preguntan a mí, el barro no tiene vida, pero por lo menos el maíz sí, tiene células, ya está constituido de vida. O Y sea, que también, quiere decir que, si, digamos, si viéramos por el lado de postulados anteriores que dicen que no se puede crear vida de la no vida, o sea, quiere decir que no se podría crear barro, del barro no se podría crear un ser humano, también hablaríamos, porque eso lo dice en el video anterior, también diríamos aquí que pues en contraste con la teoría de creación del hombre a través de una figura de barro y soplar viento de vida, sería todavía más viable la del maíz, porque es que la del maíz por lo menos nos presenta el antecedente que el maíz es fruto de una planta y que las plantas tienen vida. Entonces, ¿cómo sería ahí la vaina? Buenos días, profe. Pues, profe, pues para mí yo creería que ellos lo vieron como a su imagen y semejanza para ellos, o sea, como yo diría, ¿no? En mi teoría, asemejarse más a ellos, cómo ellos querían verse, cómo quería que ellos pensaran, cómo querían que ellos actuaran. Y pues esa sería para mí mi teoría. Bueno, pero entonces, Esteban, voy Buenos entonces días, a... profe. Yo también quiero participar. Buenos días. Ok, vale, dale. Ya ahorita le hago la otra pregunta a Esteban. Cuéntame. Pues yo creo que pues como el maíz tiene, como usted dijo, células, pues de pronto el brote también organismo su otras partículas, o pudo ser literal Bueno, que eran de barro, o de pronto fue literal, o de pronto eran de otro, lo hicieron de otro tipo de barro, no sé. profe, bueno. también Profe. ellos decían que eran de barro con maíz, ¿no? O sea, Sí. mezclados. Entonces, de pronto también ellos como que lo pensaban o es que no sé cómo explicarlo, como que ellos pensaban o asimilaban de que el barro también iba a ser como, no sé, como una parte muy buena para ellos, como para los dioses. Y pues igualmente lo que se dice de las células y todo eso del maíz. Entonces, fíjense que cuando hablamos de teorías de creacionismo, aquí empiezan a tener, digamos, como poco Profe, sentido unas cosas y otras que ya tienen cierta relación. Vamos a ver, ¿quién me va a hablar? yo, profe. ¿Quién Pues, es o yo? sea, respecto a eso, pues yo podría decir que, o sea, en el momento en el que crearon el ser humano que fue de barro, hay que tener en cuenta que fueron creados por un ser divino, por así decirlo. Ujú. Por decir- Entonces, como que es como un tipo de magia o algo así, simplemente por lo que el barro es fácil de manejar, fácil de hacer figuras, no sé, como la greda, no sé si la conozco, profe, algo así. Es Sí. más fácil de manejar, es más fácil de moldear y pues solo tuvieron que usar su magia, por decirlo así, y así hicieron al ser humano, supongo, no lo sé. Bueno, vamos Y a ver qué pues dice no, él. por el lado del maíz, pues sí, digamos, tiene las células y esto sale de una planta que es un ser vivo. Pero yo opino que la planta, o sea, por el solo hecho de ser vivo, digamos que su composición no está ideada
que digamos tenga las mismas características que un animal o que un ser humano. No sé si me entienden. Sí, sí, señor. Vamos a ver qué dice Kevin Aran. Pues yo, profe, es como igual a lo que decía mi compañero, porque el barro es como fácil de moldear, de crear cosas y pues ya por parte de una divinidad, pues de soplar encima del barro y de ahí crear, yo qué sé, tendones, músculos, cosas así. O sea, que es como un hombre creado, como, digámoslo así, como si fuera una plastilina. Ustedes saben que con la Sí, plastilina también se puede moldear, entonces en este caso pues estaríamos hablando de algo relativamente similar. Pero Sí, entonces, señor. bueno, aquí es precisamente donde a lo que quiero llegar. Ustedes fíjense que a través de ese planteamiento, de esa teoría, ustedes dicen, bueno, aquí se podría presentar algo, aquí podría haber algo que eventualmente si lo miramos dentro de todo ese compendio, dentro de todo ese englobe que son las teorías creacionistas, pues fíjense que ya comienza como a vislumbrarse otro tipo de posturas y como ya lo está diciendo Valentina Moncada, nosotros consideramos convencionalmente, porque vuelvo y repito que esto es como esto es producto de un proceso de eurocentralización y de endoculturación, nosotros básicamente terminamos conservando ese tipo de teorías, ese tipo de construcciones sobre el creacionismo intactas desde el catolicismo, pero fíjense que el catolicismo no es la única base ni es el único fundamento por el cual yo puedo estar hablando de este tipo de teorías y a través de este tipo de teorías yo puedo establecer otros parámetros un poco más extensos porque finalmente hablar del mismo catolicismo implica hablar también, o del mismo creacionismo, perdón, no implicaría únicamente resumirme a la teoría creacionista, porque si nos devolvemos muchísimos años atrás, para los griegos, el creador del hombre es Zeus. Y lo crea porque está cansado de que los papás de él, de hecho, tiene una guerra, tiene una confrontación familiar, incluso con el mismo Hades. Por eso es que ustedes ven que Hades y Zeus están cada uno respectivamente en una postura. Y entonces se dice que Hades es el rey del inframundo, el dios del inframundo, es decir, a la par de la cultura que nosotros tendríamos hoy en día sería el diablo. Mientras que tendríamos otro Dios que se encuentra en los cielos y que fue el que creó en el hombre, que fue el que creó al hombre, que en este caso pues es Zeus, y está en el cielo. Y si nosotros preguntamos en este momento por esa misma construcción sociológica e histórica, ¿Dios dónde está? Según lo que nos han enseñado a nosotros. ¿Ven? ¿Y el diablo dónde está? Según lo que nos han enseñado a nosotros. Entonces, es ahí precisamente donde nosotros entramos, digamos, como en esta postura de ver que muchas veces, tanto las religiones como los mismos procesos de formación o de conformación de ciertos criterios, también terminan siendo el producto de una transformación de ciertos procesos. Entonces, aquí es donde voy precisamente con esto. ¿Cuántos de ustedes han visto esto? Yo creo que yo lo he visto. ¿Y saben qué significa esto que estoy aquí señalando? Esto que es más específico. ¿Un cáliz? Cáliz, perdón. No. Lo que está arriba, lo que estoy rodeando con el cursor. Según es el cuerpo de Cristo, si no estoy mal. Listo. Pero fíjense lo curioso, por lo menos en este caso. Cuando los españoles llegan, por lo menos al continente americano, los indígenas tenían sus propias creencias y entre las creencias de los indígenas era decir que el sol era un dios. Bastante complejo para ellos, porque en ese proceso de adoctrinamiento y ese proceso de transculturación, es decir, de tratar de transferir la cultura española hacia la cultura, lo que hoy en día conocemos como la cultura latinoamericana, pues prácticamente implicó en cambiarles a ellos la construcción de lo que ellos conocían. Lo que ellos conocían hasta ese punto y lo que ellos hablaban hasta ese punto es mencionar que eso que ustedes están viendo ahí, que es esa JH, esa imagen del símbolo que representa la comunión de los santos, lo que estaba mencionando Esteban, pues prácticamente a ellos, para poderlos sumergir en ese mundo del cristianismo, les tuvieron que decir que este mismo Dios, que es el Dios Sol, por eso está enmarcado dentro de un solecito, que este mismo Dios, que es el Dios Sol,
es el mismo Dios que están adorando los españoles. Y que si ellos, que estaban hablando, o sea, les dijeron, entre otras cosas, es que lo mismo que ustedes están creyendo es lo mismo que nosotros estamos, lo mismo que nosotros hemos creído y lo mismo que les estamos tratando de explicar. Y entonces, no es que ustedes dejen de creer, es que crean un poquito más lo que nosotros también le decimos, y de esta manera fue que ellos comenzaron a realizar el proceso de transculturación. Y por eso digamos, a las personas las comenzaron a meter en ese mundo de catolicismo, pero sin cambiarle su creencia del Dios Sol, pero adicionándole que ese mismo Dios Sol era el mismo Dios que correspondía a la cultura católica, ¿sí? O a la religión católica. Entonces, fíjense que cuando ustedes ven esta teoría del creacionismo según los mayas, tiene muchos puntos y muchas cosas que se encuentran también dentro de la misma Biblia, dentro del mismo Génesis. Dios crea primero, o sea, Dios lo que hace primero es despejar las aguas también, separa los cielos, separa la tierra del agua, crea unos hombres de barro, bueno, se da cuenta que no le funcionaron, pero en la Biblia también dice que se crean con barro. Luego creó también a los animales antes que al hombre. Y fíjense que de hecho cuando nosotros vemos unas teorías, unos de los postulados de Cosmos, que Cosmos es una serie que me gustaría que vieran, cuando hablamos de Cosmos, Cosmos dice también lo siguiente, dice, es que hagamos de cuenta que todo el planeta ha sido creado en un año. ¿Cuándo aparece el hombre? El último segundo. Es decir, a las 23 horas del 31 de diciembre, con 59 minutos y 59 segundos, aparece la historia, el hombre, el ser humano. O sea, quiere decir que somos la historia, somos en la parte de la historia del planeta Tierra, somos la última creación. Y en ambos están coincidiendo en lo mismo. En las tres historias están coincidiendo en lo mismo. Cosmos es una serie científica, dice los seres humanos aparecemos en el último segundo, en el último momento. El creacionismo católico dice, los hombres fueron creados el último día, el sexto día, fue la última hora de Dios. Y esta misma hora, que también es la hora del Popol Vuh, que también es creacionista, dice, se crearon también los animales y en el último momento también se creó al hombre. Entonces, si ustedes se fijan, existen una cierta congruencia entre ellos. ¿Qué le cambiaría yo? La base de la evolución siempre va a ser una base femenina. Siempre se tienden a procrear hembras de la especie más no machos de la especie. Hembras para que se puedan reproducir. Es decir, que diría yo, desde mi propio pensamiento, desde mi propia construcción, desde lo que conozco en biología, que es más probable primero que se hayan creado a las mujeres antes que a los hombres. Entonces, ¿estamos claros básicamente en eso? ¿Entendemos más o menos a dónde voy? Profe, Sí, ¿puedo señor. mi opinión? Sí, claro. Vamos a escuchar tu opinión ya para cerrar. Pues digamos que ya escuchando todas las teorías, por ejemplo, la del Popol Vuh, la de los griegos y pues más que todo la del catolicismo, digamos que siempre, como usted ahorita nos estaba explicando, siempre, y alguna vez lo leí, es que el catolicismo se creó a partir de todas las religiones que ya existían, digamos, para no crear cierta guerra entre las personas, pues en la tierra, ¿no? Claro, y Y mira que perdóname te interrumpo ahí un momentico, y fíjate que lo que el catolicismo tiene como fundamento, el catolicismo tiene un significado que es conocimiento universal. Entonces, cuando aparece el cristianismo dice, bueno, los que creemos en Cristo, pero cuando aparece el catolicismo dice, no, listo, conocimiento universal a través de Cristo. Entonces, por eso es que se termina creando tal cual como tú le estás diciendo. Continúa, por favor. bueno, pues digamos que todos siempre tienen como cosas en común. Y como usted estaba diciendo ahorita, pues a partir de la ciencia siempre es más probable que se hayan creado primero las mujeres, ¿no? Sí. Y siempre son series de teorías y de cosas. Y digamos que a este punto, pues ya estudiando es mucho más lógica la ciencia, ¿no? Pero digamos que hablando de fe y hablando de crecer pues, en un lugar, en lugares donde son catolicismos, pues siempre se entra en conflicto en ese tema.
Sí, de por sí, pues la intención también de esta clase, pues no les digo yo que sea el conflicto, pero pues sí, me gusta bastante que ustedes han participado y que nos ha funcionado el debate. Bueno, chicos, entonces pónganme cuidado, les voy a dejar una actividad. La actividad consiste en que básicamente les voy a dejar un listado, si alguno de ustedes encuentra otra, como por ejemplo el caso de lo que hizo el señor Guayasán y la señorita Moncada, que encontraron algunas otras teorías, lo mismo que Laura Vargas, pues ustedes establecerán ahí de pronto lo que ustedes quieran cuadrar. Pero entonces, bueno, yo les voy a dejar un listado de unas culturas que hablan sobre creacionismo, y en ese listado de culturas de creacionismo ustedes me escogen unita nomás. Y de esa me realizan una presentación de 10 diapositivas. El trabajo lo dejo activo a partir de mañana, día viernes, para que al viernes de la próxima semana ustedes ya lo tengan todo listo. ¿Vale? Sí, señor. Listo, entonces vamos a dejarlo así. Entonces ustedes van a tener como tal pues esa actividad. Van a buscar, yo les dejo por ejemplo el hinduismo, les dejo alguna cultura indígena, les dejo, no sé, o sea, varias culturas, varias teorías de creacionismo desde la parte mitológica, incluso culturas antiguas como la cultura griega, y ustedes van a establecer precisamente desde ahí, van a decir, ah, bueno, mire, es que tal cultura dice tal y tal cosa, y se crearon los hombres de tal y de tal y de tal manera, y ustedes lo consultan desde ahí, lo leen desde ahí, pues para que podamos ir cerrando con esta parte ya del creacionismo, y podamos empezar también con la parte del evolucionismo, que tampoco lo vamos a dejar de un lado desde la parte del creacionismo, es decir, creacionismo principalmente lo vamos a trabajar es aquí, pues especificando esta parte de las culturas, de las diferentes culturas y de la forma en la que ellos la practican, pero el catolicismo también va a ser como una base pues para hablar de evolucionismo y demás cosas. Bueno, chicos. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, paro el video, me despido de ustedes, no sin antes